Nato, lo decía, vamos a hablar de un tema que ha generado tremenda polémica. No sé si más de la cuenta desde tu punto de vista. Desde mí sí creo. Ha generado escozor en mucha gente, en muchos grupos de poder quizá. Pero la gran pregunta es si existe o no discriminación lingüística. Estamos ya, entiendo, en la línea con Agustín Panizo. Él es lingüista y además exdirector de lenguas indígenas del MINCUL, del Ministerio de Cultura. Señor Panizo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Hola, Renato, ¿cómo están? Quiero aclarar que soy exdirector, no sé si eso fue lo que dijeron. Fui director. Sí, exdirector de... Sí, perfecto, gracias. Agustín, yo tenía una primera pregunta y tiene que ver con la reacción que provocó, para quienes no han estado de pronto quizá atentos a la polémica. Se difundió, ¿no?, un contenido dentro de la plataforma de Aprendo en Casa para explicar la discriminación lingüística que existe en el país. Y luego de la difusión del video, un video que me parece que data del 2004, ha habido distintas reacciones desde la prensa, criticando el contenido, llamándolo contenido clasista, y de la propia USIL, que es uno de los coproductores del programa, recriminándole al Ministerio de Educación que cómo es posible que en pleno siglo XXI, estoy leyendo textualmente, existan aún personas que quieran dividir y enfrentar a la sociedad peruana transmitiendo etiquetas de diferencia de clases y de enfrentamiento de unos con otros. Y también les pidió mucho cuidado a los del Minedu para que revisen los contenidos, para que no se les inculque un resentimiento de clases a los alumnos. Y esa reacción de USIL también ha generado reacciones a su vez. La pregunta que hacía Omar, la recojo para que la puedas responder, Agustín. Primero, sí hay discriminación lingüística en nuestro país y no tiene que ver con promover una lucha de clases. No, bueno, es muy interesante lo que ha ocurrido porque nos lleva a conversar sobre esto y qué bueno que podamos conversar sobre estas cosas así tan abiertamente, ¿no? Bueno, hagamos una memoria, ustedes, todos los que nos están escuchando, retrocedamos unos años, recordemos, estando en una clase de castellano, de lenguaje de comunicación, como se llama el curso, en nuestro colegio. Y recordemos a algún compañero, alguna compañera, hablando de alguna manera, de forma particular, quizás venía de otro lugar, quizás hablaba un castellano un poco distinto, quizás usaba un estilo un poco distinto del castellano. Y recordemos, si nuestro profesor o profesora del momento emitió un comentario, un señalamiento, alguna sanción social, así no se habla, eso no se dice, pronuncia bien, o cosas peores, ¿no? Y yo estoy seguro de que todos en el Perú hemos vivido una experiencia similar. O quizás en otras circunstancias hemos estado también frente a personas que hablan un castellano distinto, un castellano quizás con influencia de lenguas indígenas, un castellano quizás en el que las vocales las vocales I y U o E y O se pronunciaban con cierta alternancia, con cierta variabilidad, y hemos escuchado que alguien le dice alguna etiqueta, le pone una etiqueta como serrano o motoso. Eso es discriminación. O sea, nosotros, hay que ser sinceros, hemos aprendido una versión normalizada, aceptable, supuestamente, de la discriminación desde la escuela. Y eso es real, eso no se puede esconder, ¿no? O sea, hay varias formas de hablar el castellano en el Perú y ninguna es mejor que otra. Lo que pasa es que, por supuesto, hay muchísimas formas de hablar castellano en el Perú, por eso se habla de los castellanos del Perú. Como hay muchísimas formas de hablar el castellano en el mundo, como hay muchísimas formas de hablar castellano en España, ¿no? Y por supuesto, suele ocurrir que hablantes de una variedad del español, de una forma del español, consideran que la forma de hablar del otro es menos aceptable que la propia, o incluso también pueden pensar que la otra es más aceptable que la suya misma, ¿no? Entonces,
se establecen diferencias ante esta diversidad. Esta diversidad de castellanos suele despertar actitudes de jerarquización, en que se dice este castellano vale más que el del otro, ¿no? Y Agustín, eso es el origen de la discriminación, ¿no? ¿Y esto qué genera? Y te cuento una experiencia de una amiga de Iquitos que ya residía allá en Lima y ella me decía que intentaba ocultar su dejo de Iquitos porque esto le traía muchos problemas, la fastidiaban mucho y trataba a fuerza de hablar en un castellano neutro y solamente hablaba con dejo con sus familiares. Esto, digamos, esta discriminación también me imagino vulnera la identidad de las personas. Claro, porque la discriminación lingüística no es otra cosa que el ropaje que se le pone a la práctica discriminatoria, se le pone un ropaje referido únicamente a la forma de hablar. Pero en verdad, todo acto de discriminación lo que hace no es discriminar la forma de hablar, sino es discriminar a la persona que usa esa forma de hablar. Entonces, en realidad la discriminación es discriminar a la persona por sus rasgos culturales, de identidad, su origen, su color de piel, su estatus socioeconómico. La discriminación, por eso es llamada la discriminación lingüística también racismo lingüístico. Entonces, claro, tenemos que el 95% de la población del Perú que no habla el castellano limeño, yo qué sé, o el más cercano al estándar, tendría que avergonzarse de cómo hablan y por lo tanto avergonzarse de quiénes o cómo son, porque supuestamente no cumplen con la norma que alguien establece. Ahora, ¿quién es el que establece esa norma o qué grupos establecen esa norma? Los que tienen el poder de establecerla, ¿no? Ajá. Exacto, sobre eso te quería preguntar lo siguiente, me parece que ya estabas empezando a responderlo incluso, porque uno de los pasajes que más han molestado del contenido que se difundió es uno en el que se dice lo siguiente: se debe a que los grupos que tienen el poder económico y político imponen sus ideas y costumbres, es decir, su cultura, como la única válida y legítima en la sociedad. De esta manera, las manifestaciones culturales que son diferentes a las de los grupos de poder son juzgadas negativamente. Eso ha creado mucha incomodidad, ha hecho que Perú 21 califique estos términos como marxistas y que el señor Raúl Discanseco firme una carta de verdad un poco penosa. Pero en fin, pero es verdad o no que el poder económico y político impone sus ideas y costumbres. Eso no es marxismo. Así es, porque si no fuera eso cierto, estaríamos Kunampuni Runasimita Dimaspa, o sea, estaríamos hablando quechua en este instante. Si no fuera porque el grupo minoritario, ojo, de poder político y económico en el Perú colonial impuso su lengua, ¿no? Y la impuso además de modo sumamente violento a partir de la revolución de Túpac Amaru, ¿no? Pero eso siempre es así. O sea, lo que ha escrito Virginia Zavala, la sociolingüista de la Universidad Católica, que fue invitada a comentar ese video en Aprendo en Casa. En casa, sí. Lo que ella dice es que los lingüistas, desde que nace la ciencia lingüística, lo primero que claramente notamos es la lengua no es monolítica, la lengua es variable, ¿no? La lengua cambia, todo el tiempo está en cambio, es diversa, ¿no? Eso es lo primero que marca el inicio de la lingüística científica, ¿no? Por eso que los lingüistas somos descriptivistas, o sea, describimos lo que observamos y no andamos como policías del lenguaje diciéndole a la gente cómo tiene que hablar, porque eso no es nuestro rol de científicos. Pero además lo que ella dice es que el descubrimiento más claro de la sociolingüística, que es una disciplina de la lingüística que encuentra las relaciones entre sociedad y lengua, es que todo el uso de la lengua está atravesado por relaciones de poder, por una razón muy sencilla, y es que cuando nosotros hablamos, nos estamos presentando como personas, nos estamos presentando quiénes somos, de dónde venimos, y la forma de hablar
es la que nos sirve para construir esa identidad, ¿no? Bien, entonces, si estamos presentándonos ante otros de cierta manera con la lengua que hablamos, estamos siendo construidos, interpretados, percibidos como una serie de coordenadas políticas, económicas, sociales, educativas, por el otro, ¿no? Siempre el poder está ahí en curso, siempre está, todo el uso del lenguaje está influido de relaciones de poder, ¿no? Quizá la parte positiva de estas reacciones ha sido que nos permite tener conversaciones como esta. Agustín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando de este importantísimo tema, ¿no? En una semana en la que además hemos visto cómo las comunidades nativas la vienen pasando más mal en un país que parece distinto al país que se narra desde Lima. Y bueno, este también es un tema que queríamos recoger. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín. No, lamentablemente. Bueno, Renato, 6:31 de la tarde. Nos vamos a una rápida pausa, pero venimos con mucho más. Volvemos.